Imagina que estás en un barrio tranquilo, uno de esos lugares donde todos se saludan desde la acera, donde los vecinos cortan el césped los sábados mientras los niños juegan en la calle, donde las puertas quedan abiertas porque nadie teme nada. Ese lugar era Norwood Park, Illinois, un vecindario tan normal que costaría imaginar que allí, en una casa de ladrillo común y corriente, se escondería uno de los capítulos más oscuros del crimen estadounidense. Una historia donde la sonrisa de un payaso, la cortesía de un buen vecino y la confianza de la comunidad se convirtieron en piezas de una máscara perfectamente construida. Detrás de esa máscara vivía John Wayne Gacy, un hombre capaz de ocultar su verdadera naturaleza durante años, mientras el horror crecía bajo su propio cielo raso. Para entender a Gacy se debe viajar mucho más atrás, hasta su niñez. Nació en 1942 en un lugar marcado por el miedo y la humillación. Su padre, un veterano de guerra alcohólico, lo golpeaba, lo insultaba, lo llamaba débil a diario. Gacy creció escuchando que jamás sería un hombre de verdad. Sufría desmayos, mareos y una condición cardíaca que lo dejaba en cama durante días. Mientras otros niños jugaban, él pasaba horas encerrado en su cuarto, tratando de escapar mentalmente de esa violencia constante, fracturada desde ese momento temprano. Sin embargo, desarrolló una habilidad peligrosa. Aprendió a fingir emociones, a decir lo que los demás querían oír y a construir una versión idealizada de sí mismo para sobrevivir. Esa capacidad de adaptación emocional, esa máscara social, sería una de las armas más potentes en su vida adulta. Durante la adolescencia, los abusos continuaron. Gacy no encontraba su lugar en el mundo, mientras su salud empeoraba. Su necesidad de ser aceptado aumentaba. Le gustaba ayudar, organizar cosas, participar en clubes, no porque realmente disfrutara del sentido de comunidad, sino porque deseaba desesperadamente ser admirado. Necesitaba que alguien lo viera como valioso. Esa mezcla de carencias emocionales, manipulación aprendida y complejos profundos formó el núcleo de su personalidad futura. Un hombre que aparentaría ser perfección mientras escondía deseos oscuros bajo la piel. Cuando llegó a la adultez, Gacy comenzó a construir justamente eso, una vida aparentemente ejemplar. Se convirtió en un empresario respetado, dueño de P.D. Contractors, una compañía que reclutaba jóvenes, muchos de ellos vulnerables, en busca de trabajo. Era miembro activo de la comunidad, participaba en eventos sociales, organizaba desfiles, cocinaba para los vecinos y se mostraba siempre dispuesto a ayudar. Incluso se disfrazaba de payaso, usando el nombre de Pogo para entretener a niños en hospitales y fiestas. A diferencia de otros payasos cuya pintura facial es redondeada y amable, la de Gacy tenía ángulos más puntiagudos y una sonrisa exagerada que, vista de hoy, parece un presagio siniestro. Lo más perturbador es que nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que ese hombre hacía cuando la noche caía sobre Norwood Park, porque si de día era el vecino perfecto, de noche se transformaba en un depredador silencioso. Su casa, ese lugar donde se realizaban barbacoas y reuniones comunitarias, escondía secretos que ni los más oscuros trailers podrían imaginar. Su primer asesinato conocido fue el de Timothy McCoy, un chico de 16 años que aceptó subir a su casa tras encontrarse en una estación de autobuses. Según Gacy, hubo un malentendido y actuó en defensa propia, pero la evidencia narra otra cosa. Ese momento se convirtió en el despertar de su impulso de control, en la chispa que encendió una serie de crímenes que se repetiría durante años. Gacy no buscaba solo matar, buscaba dominar, quería sentir poder absoluto sobre otro ser humano, un poder que jamás tuvo en su infancia. A partir de ese día descubrió algo que lo marcaría para siempre: podía quitar una vida sin ser descubierto. Víctimas como John Vukovich, un joven trabajador, fue visto por última vez exigiendo un pago atrasado. Darrell Samson, solo de 16 años, Samuel Stapleton y Randall Redford, dos adolescentes que desaparecieron el mismo día. Rick Johnston, de 17 años, y Michael Bonin, cuyo carácter tímido lo hacía fácilmente manipulable. Todos ellos fueron traídos con promesas de empleo, fiestas, alcohol o pequeñas cantidades de dinero. Usaba su famosa rutina de las esposas, un truco donde fingía hacer magia para inmovilizar a sus víctimas. Una vez esposados, ya no había escapatoria. En ocasiones usaba alcohol o drogas para sedarlos, debilitarlos y tener control absoluto. A diferencia de Jeffrey Dahmer, quien sedaba a sus víctimas para evitar que se marcharan y actuara desde el vacío emocional y el deseo morboso de posesión. Incluso después de la muerte, un mecanismo distinto. Su violencia no estaba motivada por soledad o necesidad de compañía, era una cuestión de dominar, de demostrar poder, de sentirse por encima del otro. Mientras Dahmer actuaba con un trasfondo depresivo y una mente deteriorada, Gacy actuaba con arrogancia, con la certeza absoluta de que jamás sería atrapado. No era un depredador impulsivo
impulsivo, era metódico, organizado y seguro de sí mismo. Su casa empezó a llenarse de víctimas poco a poco. Los vecinos a veces mencionaban un olor extraño, algo parecido a humedad mezclada con un ardor indefinible. Gacy siempre tenía una excusa: tuberías dañadas, drenajes con problemas, animales muertos atrapados bajo la estructura, y como era un ciudadano ejemplar, nadie dudaba de él. La gente prefería creer en su versión antes que imaginar algo siniestro. Ese era el verdadero talento de Gacy: convencer. Con el tiempo, el cielo raso de su casa se convirtió en un cementerio improvisado. No era un sótano amplio ni un cuarto diseñado para ocultar cosas. Era un espacio angosto, húmedo, mal ventilado, donde el mismo entraba arrastrándose para acomodar cuerpos uno encima de otro. Lo hacía de manera casi ritual. Más, cada víctima se convertiría en un secreto, más que debía esconderse allí abajo, y cuando ese espacio se saturó, comenzó a arrojar cuerpos al río Des Plaines. Aún así, seguía actuando como si nada. Sonreía, organizaba reuniones sociales y de vez en cuando se ponía su traje de payaso para divertir a niños mientras cargaba en su conciencia decenas de muertes. La fachada perfecta empezó a quebrarse el día en que Robert Price, un joven de 15 años, desapareció. He visto por última vez en la tienda donde trabajaba, decía hablar con un contratista que ofrecía empleo. Ese contratista era Gacy. El nombre no pasó desapercibido para la policía, ya que su historia incluía una condena previa por agresión sexual. Los detectives empezaron a seguirlo y algo inesperado ocurrió. Comenzó a desmorarse psicológicamente. El hombre, que siempre parecía seguro, empezó a temblar, bebía compulsivamente, inventaba historias contradictorias, se quedaba dormido en su auto, sudaba sin control y en un momento de desesperación confesó a su abogado, afirmando que tenía un doble yo que actuaba sin que él pudiera evitarlo. Estaba mentalmente quebrado, su propia mente lo había traicionado. Finalmente la policía obtuvo una orden para registrar su casa, y cuando cruzaron la puerta, el olor que emanaba del cielo raso era inconfundible. Ya no había drenaje, ni humedad, ni animales muertos que justificaran ese aroma. Era el olor de la muerte. Ahí, bajo ese techo oculto a simple vista, Gacy guardaba el horror que había construido durante años. 33 víctimas, 33 historias, 33 familias devastadas, 33 secretos que Gacy jamás pensó que saldrían a la luz. Fue arrestado y juzgado y declarado culpable en prisión. Nunca mostró arrepentimiento. Decía que todo era un complot y que él era un buen hombre. Dibujaba payasos que vendía como arte macabro, y así vivió hasta el 10 de mayo de 1994. A las 12:58 de la madrugada, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras crueles y arrogantes fueron: Kiss my ass. Gacy murió sin aceptar su responsabilidad, murió aferrado a una mentira, y quizá lo más inquietante es que hasta el último segundo seguía creyendo que era intocable. Su caso quedó marcado en la historia, no solo por el número de víctimas, sino por lo que representa las ideas de que un monstruo puede vivir detrás de una sonrisa amable, que la maldad puede disfrazarse de vecino, de empresario, incluso de payaso para los niños. La historia de Gacy revela las grietas de la confianza humana y demuestra que el peligro puede esconderse incluso en los lugares más tranquilos. Si te gustó este video, te invito a que le des like y lo compartas y me digas qué piensas en los comentarios.